Tú caminas por muchas calles cada día, sin saber que detrás de un muro, detrás de una puerta cualquiera, late el corazón de toda una ciudad. A veces hay un nombre en la fachada, pero pocos imaginan lo que realmente guarda. Hoy no vengo a grabar un lugar, vengo a despertar una memoria, porque algunos tesoros no se encuentran, se revelan cuando alguien se atreve a mirar más allá. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Pasto Motovlog. Qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme estar en cada uno de sus hogares. Bueno, les comento que me dirijo a una casa importante que tiene San Juan de Pasto. Me dirijo ya por la carrera 27. Aquí tenemos un mural espectacular. Miren ese mural. Miren, estoy por la carrera 27 para hacer arribo a este importante lugar que quiero que conozcan y quiero que me den su punto de vista, su punto de observación respecto a este lugar que reside, que se estaciona y que nos habla del tiempo en San Juan de Pasto, en el centro histórico de esta hermosa ciudad. Miren, la calle 18, señores. Y vamos a encontrar un lugar muy especial aquí, en el centro histórico de San Juan de Pasto, calle 18. Miren, me acerco aquí ya a la Cámara de Comercio. Aquí queda INSUCA, un instituto de educación. Por acá tenemos una hiperbodega que también es conocida en nuestra ciudad. Siga. Miren, las deliciosas almojábanas aquí en esta esquina. Y miren, esto es la Cámara de Comercio. Y precisamente aquí es donde vamos a hacer nuestro recorrido sobre este importante lugar. Museo Juan Lorenzo Lucero, señoras y señores. Miren, el Museo Juan Lorenzo Lucero. Una casona imponente, hermosa. Una casa colonial que tiene más de 100 años, para que ustedes me den su punto de vista referente a esta observación que vamos a hacer dentro de este importante museo. Vamos a buscar, como siempre, un parqueadero seguro y vamos a recorrer este museo para todos ustedes. Señoras y señores, me encuentro en el Museo Juan Lorenzo Lucero, un museo espectacular que se encuentra aquí en el departamento de Nariño, más precisamente en la ciudad de San Juan de Pasto. Bueno, buenos días a todos los que nos visitan en este momento, tanto presencialmente aquí, pero también de forma digital. Vamos a hacer un recorrido en esta mañana, visitando toda la historia de nuestra región, conociendo un poquito de la historia de esta casa, pero también de cómo ha sido su influencia religiosa, católica, no solamente en el sentido meramente religioso o espiritual, sino que también social, político, cómo ha configurado la ciudad también y nuestra región, todo este sentir, pero también vamos a conocer toda la historia y lo que compone a nuestro departamento. Así que, bienvenidos. Bueno, comenzamos por esta que es la fachada y la maqueta de la casa, una casa de origen republicano de la época, hace aproximadamente unos 200 años, pero como museo hace 51 años. Ya les voy a contar quién fue la persona que fundó este museo, sobre que esta era una casa de familia. Hace mucho tiempo fue la casa de la señora Eudocia Villota de Delgado, con toda su familia, pero ella queda viuda finalmente, queda sola en esta casa y pues era muy amiga del padre Jaime Álvarez. Entonces, en 1956 decide donársela al padre Jaime Álvarez, que es quien en 1974 haría el museo. Entonces el museo lleva ya 51 años en la historia de nuestra región, de nuestro departamento. Y pues aquí estamos observando el busto de Juan Lorenzo Lucero. En un homenaje a él se le pone el nombre completo al museo. Él nació en Pasto, pero su gran misión la hizo por acá en Popayán, donde tuvo varios cargos importantes, en Quito, en todo el Perú, en toda la región del Perú, pero también en el Amazonas. Entonces este es un mapa muy importante porque es un mapa de representación del río Marañón. Es decir, antes se lo conocía con ese nombre al río Amazonas. En la parte norte del Perú o el Ecuador amazónico existía o existe una comunidad indígena que son los indígenas Shuar. Observemos por allá. Lo que hacían era
decapitar a sus enemigos. Les cortaban la cabeza, les quitaban todo lo de adentro, solamente dejaban las pieles, y estas pieles las metían en vasijas de barro con agua tan caliente, pero no que hierva, o sea, era un punto exacto que tenía que ver con algunas ramas y cosas muy específicas, tanto así que se reducían hasta la quinta parte del tamaño real. Entonces miren que finalmente quedaban casi como el tamaño de mi puño. Ahí están exhibidas, y finalmente el proceso terminaba realizándoles, digamos, cosiéndoles todos los orificios del rostro para que según no salgan esos malos espíritus o demonios que conservaban y cobren venganza con la persona que los había matado. Cosido de los ojos, la nariz, la boca, finalmente quedaban realmente así. Ajá. Y entonces lo que hacían era que finalmente las llevaban como en su pecho, colgadas como talismán o algo así más o menos, o en sus bastones de mando como para que les dé fuerza en las próximas batallas. Interesante dato. Se dice que es cabeza totalmente real, por ejemplo, entonces dice que al menos les crece 1 milímetro por año, pues teniendo en cuenta que el cabello pues de los muertos, si está adherido a la piel todavía sigue creciendo. Es real. Real. ¿En qué parte del museo suele llamar más la atención de los visitantes? Una de las partes que más suele llamar la atención de los visitantes es esta pieza que vamos a ver a continuación, que es la pieza o la imagen de Santo Domingo de Guzmán, y otras de las piezas que están arriba, por ejemplo las prehispánicas de algunas comunidades indígenas, los cuadros de las batallas de independencia. Entonces vamos con todos ustedes, con John, para disfrutar de este recorrido importante cultural de nuestra región. Esta pieza que estamos viendo aquí es la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Él es el patrono de la comunidad de los dominicos. Resulta que los escritos de Santo Domingo de Guzmán no se quemaron, sino que levitaron. Y gracias a todo eso incrementó como la fe y la devoción ante Santo Domingo de Guzmán. Mire que la tercera historia que les voy a contar pasó aquí exactamente en el museo. Hace 25 años más o menos este museo se quemó, una parte del museo se quema. Ahí están por ejemplo algunos rastros en esos pilares de arriba de ese incendio que existe, pero una de las piezas quemadas es la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Por eso la parte de atrás está expuesta, porque es la más quemada, pero es la única pieza de todo el museo que se puede tocar. El resto por conservación no se puede tocar, pero esta se puede tocar. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero después de ese incendio aún sigue tibia, que es algo muy curioso. Muy interesante. Sigamos este recorrido con John. Vale. Tenemos aquí la parte de las reliquias. Entonces son piezas sobre todo religiosas, fragmentos de padres, de sus huesos, de sus vísceras, o por ejemplo acá un fragmento del vestido de San Felipe Neri, que se extraían de ellos cuando morían y se distribuían por muchas partes del mundo para generar esa devoción popular. Sí. Y ahora nos dirigimos al segundo piso, las salas de historia. Bueno, sigamos por aquí. Y esta que está acá es una historia particular que se cuenta de un personaje distinguido de aquí de Pasto, ¿no? Pedro Bombo, que él era un pregonero de aquí de la ciudad que iba haciendo anuncios importantes, que por ejemplo había partido de fútbol de algo, alguien se casaba, había cierta misa, pues todo él lo anunciaba con su bombo y su bocina. Y lo que hacía era que pues, iba por las calles de Pasto contando sobre todo lo que sucedía. Resulta que él vivía solo y en una noche oscura enciende una vela. Él se olvida de apagarla y finalmente muere en el incendio. De ahí se rescata solamente el bombo. Y por acá se encuentra un cuadro muy especial que personalmente me gusta bastante, que es de Rafael Troya, el maestro de Isaac Santa Cruz y de muchos de la época, pues que vino justamente desde Ecuador a, digamos, realizar algo muy importante acá, que fue instaurar una escuela de arte quiteño acá en Pasto, donde muchos de ellos aprendieron. Ahí fue donde se expandió este movimiento. Pero este que estamos observando acá es un encargo que le piden a él, y es el corazón de Jesús con los 5 continentes, pero en mujeres. Cada mujer representa las riquezas de cada uno de esos continentes, pues, y todo lo que se puede como observar ahí. Bueno, en este momento ingresamos a la sala de historia regional. En esta sala podemos observar como la parte prehispánica inicialmente, que muestra un poco de la historia de las comunidades indígenas de aquí de Nariño. Toda la parte inferior, toda la parte de acá, es de la comunidad de los Pastos. Los Pastos se situaron sobre todo en el sur de Nariño y en el norte de Ecuador. Y ellos tienen mucha conexión con la tierra. Y también estas que estamos observando aquí son cerámicas propiamente ceremoniales. Es decir, que ellos usaban en sus encuentros espirituales, culturales,
Y lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es una mujer, en esa conexión que tenían con el territorio, cargando una vasija de agua, por ejemplo. La imagen de al lado también es una mujer, está por acá asentando su vientre sobre el suelo. Eran las únicas que podían hacerlo, los hombres no, porque se decía que ellas eran dadoras de vida, así como la madre naturaleza. Sí. Entonces, pues por esta razón también se hacía alusión a la fertilidad. Por acá los hombres en bancos de pensamiento, donde compartían saberes ancestrales y demás. Y también otra comunidad que hizo todo este tipo de piezas que están acá arriba, que son los quillacingas. Ellos se situaron aquí como tal, en el Valle de Atriz, donde hoy es Pasto, y creían mucho en la muerte, en el sentido de que para ellos no era algo superficial o banal, sino que era algo trascendental, porque era el paso de una vida a la otra. Entonces aquí estamos observando la representación de cómo eran estos entierros indígenas, en los que por ejemplo se colocaban los restos en vasijas de barro y pues alrededor sus pertenencias para asemejar como que era el viaje de ellos hacia la próxima vida, digamos así. Esto, digamos, podríamos relacionarlos con las llamadas huacas cuando la Más o gente menos, sí. encuentra en el campo, Sí, ¿verdad? sí, más o menos. Pero aquí tenemos como por representación elementos de varias culturas. Por ejemplo, estas narigueras de acá son de los quillacingas, y justamente los incas por eso les ponen quillacingas, por traducir del quechua hombres nariz de luna, porque llevaban estas narigueras de oro en su rostro. Estas que son hachas prehispánicas de los quillacingas, pero también de los pastos que usaron con rocas obtenidas a los alrededores de los volcanes, por ejemplo, que eran muy muy fuertes para hacer sus actividades, sus labores diarias y conseguir su medio de sustento. Pero estas de acá también son elementos muy especiales, que son sellos prehispánicos de las comunidades tumacos, de los indígenas tumacos. Correcto. Que son las piezas más antiguas que tenemos en el museo. Que datan más o menos de... Los indígenas tumacos, estuvieron en la costa pacífica, que fue donde habitaron, la costa pacífica nariñense, de los 500 años antes de Cristo a los 500 después de Cristo. Finalmente acá, en este periodo, ya que es el colonial, observamos la fundación de Pasto, con uno de sus escudos. Pasto se fundó en 1537, en un municipio cercano de acá, ni siquiera acá, sino que en Yacuanquer. Y un año después, por ver las condiciones de Pasto y demás, que era muy rico en recursos naturales y en fertilidad, los suelos, pues se lo traslada a Pasto en 1538, la Pasto. ¿Quién fue Juana de Austria? Pues recordamos a Juana la Loca, la de los ornamentos de abajo. Sí. Ella tuvo un hijo que fue Carlos V o Carlos I, y él a su vez tuvo una hija que fue Juana de Austria o Juana de Habsburgo. Ella nace el 24 de junio de 1835, casualmente también, el día de San Juan Bautista, y ella, pues justo por eso, ella tenía como un interés bastante grande de pertenecer a la Compañía de Jesús, de ser jesuita, pero pues solamente de hombres para esta congregación, otras congregaciones solamente para mujeres, pero pues él le dijo, bueno, le voy a conceder el permiso de que usted pueda ser jesuita, pero con la condición que lleve el nombre de un hombre, es decir, se va a llamar Mateo Sánchez. Entonces, gracias como a esto, ella en 1559 puede hacer todos los trámites con el rey de España para que se le pueda dar la cédula real a Pasto. Eso le permitía que se le diera el título de ciudad y tuviera el nombre de San Juan de Pasto. Ya en las épocas de independencia, de las guerras libertarias, digámoslo así, se da la campaña del sur de 1814 de Antonio Nariño, un personaje pues prócer de la independencia que hace sus batallas a los alrededores de Pasto pues aquí están los cerros de Tacines, los ejidos de Pasto, en donde se enfrentan pues, ¿no? los ejércitos patriotas de Antonio Nariño con los ejércitos o contra los ejércitos de un general español, Melchor Aymerich. Y lo que sucede pues es que finalmente, después de estas batallas, en una de ellas cae preso Antonio Nariño. Pues esta es la representación de Antonio Nariño preso. Aquí estuvo en la cárcel que quedaba donde hoy es justamente el Colegio Javeriano, justo enfrente. Ahí hay una placa donde dice que ahí estuvo encerrado. Este, por ejemplo, que estamos observando acá es un uniforme patriota, digamos así, republicano más bien, cuando se forman las repúblicas de finales del siglo XIX, sobre todo, de la fábrica de Ecuador, de Quito propiamente, de uno de los soldados que pertenecían a estos ejércitos republicanos y que tiene mucha influencia europea, sobre todo francesa, por este diseño que posee. Y este que es uno de estos escudos, pues, del batallón del Cauca, uno de los primeros batallones, pues, aquí de Colombia. Correcto. Aquí se encuentra este opositor directo de Simón Bolívar, que fue Agustín Agualongo, que
digamos, tuvo varias facetas. Por eso las imágenes que estamos viendo de él acá son las mismas. Son Agustín Agualongo en sus diferentes facetas de campesino, artista, militar. Tuvo de los cargos más importantes en toda América Latina, fue teniente general, y esos son los ejércitos que él manejaba, por ejemplo, algunos de los militares. Y aquí su firma original, como Agustín Agualongo, la podemos observar. Sí, correcto. Él se decía que daba la vida por el rey, y finalmente así fue. Posteriormente, en el año 1824, ahí podemos observar cómo se libró la batalla de Barbacoas, en este cuadro que estamos viendo, esta representación, y donde pues es capturado, es llevado a Popayán, y finalmente hacemos esta representación indicando cómo es fusilado Agustín Agualongo. Los fusiles apuntando hacia él y pidiéndole que se rinda. Finalmente él no se rinde y muere fusilado. Digamos que se conservaron sus restos allá, luego pues se trajeron acá a Pasto, pero pues aquí no están los restos, sino que están en la iglesia de San Juan, ¿cierto? Acá se encuentra la sala de hombres de misión, es decir, parte de la labor de la Compañía de Jesús y de la iglesia aquí en Nariño. Uno de ellos fue el padre Francisco de la Villota. No fue jesuita, pero sí fue quien fundó el convento, seminario, iglesia de San Felipe Neri, uno de los primeros que empezaron esta construcción. Y él participa de la guerra de los conventillos, donde el presidente que estaba en la época quería suprimir los conventos de menos de 10 seminaristas en Pasto para convertirlos esos espacios en escuelas y colegios. Decía que era mejor para la sociedad, pero él se opuso porque dijo que la religión era importante también para la sociedad, y pues sería un desacuerdo, y pues fueron donde empezó a ponerse gran parte del pueblo pastuso pues ahí en choque, digamos así, ideológico, y sería toda una guerra que posteriormente se expandiría a varias de las ciudades de Colombia, y duraría un poco más de tiempo, ¿no? Esta guerra, 3 años aproximadamente, donde algunos conventos se quedan en Pasto, otros se suprimen, y desde ahí digamos como que se empieza a hablar, ¿no? Como es de esta división ideológica aquí en Colombia. La parte de acá que estamos observando, el padre Jaime Álvarez, que fue quien fundó este museo pues hace 51 años, un jesuita antioqueño que vino acá, y pues no solamente funcionó el museo aquí, sino que también una tipografía donde él imprimía todos sus libros que él escribía sobre historia, un consultorio médico y farmacia para personas de escasos recursos, también el Hogar de Cristo, donde él recibía niños sin hogar, les daba pues alimentación, educación, la emisora Mariana y emisora Ecos de Pasto, que Ecos de Pasto sigue funcionando todavía, y pues a raíz de toda esa labor en medios de comunicación, esa labor social que hacía, ganaba todos estos reconocimientos, medallas, trofeos, pues por su labor que hacia la gente, la sociedad de Pastura. Bueno, acá tenemos otro personaje importante, Padre Manuel Ignacio Santa Cruz. Él fue llamado el cura guerrillero porque participa en el conflicto carlista en España en el siglo XIX, y funda la capilla y el castillo de San Ignacio en Buesaco. Y él llamaba a misa y a misión con una trompeta muy rústica, muy vieja, una corneta prácticamente. ¿Está aquí? No, digamos que él le manda a pedir al rey de España que le diera una trompeta más sofisticada y suave. Y el rey de España desde Francia le manda una trompeta de plata, que es así, es esta. Pero lastimosamente pues le cuento que está sin estrenar porque le llegó un día después de que él falleció. En 1904 digamos que se produce la formación, o más que la formación, la conformación y titulación del departamento de Nariño. Entonces eso se da en 1904 gracias pues a toda la gestión de la época y su primer gobernador, Julián Buchelli, Eliseo Gómez Curado, que es uno de los segundos también siguientes al mando ahí en la gobernación. Y aquí están algunas de las cédulas que usaban en la época. Una cédula interesante, casi el tamaño de una hoja física. Por esa parte podemos observar esa transformación de los medios de comunicación, ¿no? Desde el telégrafo, las primeras empresas de telefonía en Pasto, esas cámaras que son unas cámaras marcas Anderson, que son inglesas, de fuelle, tomaban unas fotos espectaculares. Pero por acá también por su parte, este proyector de cine estadounidense, de New York, traído por ejemplo, se hecho en 1904, aproximadamente se ha traído acá en los años 30, 40. ¿Y se puede decir dónde funcionaba este? No sabemos exactamente dónde funcionaba, pero pues habían muy pocos teatros en la ciudad, entonces posiblemente fue uno de los que estuvo en el Teatro Imperial quizá. Bueno, y aquí podemos observar ya la parte de los compositores nariñenses. Entonces
se encuentra como esta sección donde están los instrumentos de cuerda, como cítaras, que son las que están a los lados, instrumentos europeos, sobre todo austríacas, alemanas, estos violines chinos. Este que es una bandurria, un instrumento europeo, español, sobre todo que cuando viene acá a Nariño, a Pasto, a Colombia en sí, se transforma en lo que es la bandola y mandolín, de instrumentos que se usan en la música latinoamericana, en la música instrumental o en la música colombiana como tal. Aquí no solo hay objetos viejos, aquí hay recuerdos que siguen vivos. Cada pieza, cada fotografía, cada rincón parece susurrar lo que fuimos y lo que aún somos. Este museo no grita, no presume, pero habla fuerte al que sabe escuchar. Si este recorrido te tocó el corazón, entonces ya cumplió su misión, porque mientras alguien mire, la memoria nunca muere. Chao, chao.